Ok, hermanos. Bien, el pecado que mora a mí. ¿Alguna vez se han preguntado de algún versículo que resuma el mensaje central de la Biblia? Que ustedes digan, este versículo, si me quitan toda la Biblia, pero me quedo con este versículo, ustedes digan, con este la hago. ¿Alguna vez se han preguntado algo así? Hay un versículo, amados, que a mí se me hace que resume muchísimas cosas. Tal vez no todo, porque la Biblia es muy extensa, obviamente, pero para mí el versículo este sería Romanos 6:23. Romanos 6:23. Muy conocido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, amado, usted memorice ese versículo. Dese la tarea de memorizarse ese versículo porque algún día lo va a ocupar. Algún día va a haber un pariente que usted sabe que sería muy útil para Dios y que anda perdido y que anda batallando con, no sé, con su esposa, con el alcohol, etcétera. Así que memorícese este versículo. Antes de continuar, le voy a pedir a los chicos de media que me activen ahí el temporizador porque de por sí tarda un montón. Y luego con esa onda parada. Ok. Vamos a durar 45 minutos, ¿está bien? Vamos a hacer lo posible. 45 minutos se me pueden aguantar, ¿no? Ok, hermanos, su atención aquí. Bien, eso fue el primer versículo. Ok, entonces, la paga del pecado es muerte. Imaginemos, amados, que usted tiene enfrente de usted una trampa para ratón. Está la trampa, está el queso. Ok, ya la conocen ustedes, ¿no? O no, bueno, a lo mejor usted no, porque en su casa no salen ratones, ¿verdad? Nunca salió un ratón en su casa. Eso es para la gente que no tiene higiene, ¿no? La gente pobre, ¿no? La gente que ahí del montón. Uno no conoce las trampas de ratones. Bueno, se las describo. Una trampa para ratones es una tablita que tiene un quesito, le pones ahí, puede ser una tabla, puede ser algo pegado. En mi casa no las usamos, ¿no? Nomás la he visto en la tele alguna vez, esas trampas. Ok, cuando el pecado, amado, se introdujo en el mundo, fue a través de Adán y Eva, lo sabemos, ¿no? Y ¿qué tiene que ver esto con la trampa de los ratones? Porque alguna vez escuché una frase que me llamó mucho la atención, dice, el ratón sigue comiéndose el queso de la trampa porque no tiene la capacidad de pensar porque el queso es gratis. ¿Sí me explico? Nomás ve queso y fierro, vámonos, el instinto animal llama a darle. Sin embargo, amados, a usted y a mí el Señor sí nos dio una capacidad de razonar y de preguntarse, a ver, ¿por qué esto me llamará tanto la atención? ¿Por qué cuando lo veo es como que se me enciende todos los sentidos, ¿no? Y quiero irme a comerlo, quiero ir a hacerlo ya, rápido. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de cómo los sentidos a veces nos activan esas cosas, ¿no? El olor a alcohol, la imagen de una mujer ahí medio curvilínea, eh, muchas cosas. ¿Qué más? Pistolas, hay gente que le gusta la violencia, que viene de un mundo de violencia, de muerte, etcétera, y que le gusta andar acá, narcocorridos y todo ese rollo. Eso no se da aquí en México, ¿no? Eso no se da aquí. Sobre todo aquí en esta área del norte de México, no pasa. Y hablando tenemos invitados de Caborca, hablando de... Amos y Sharon, unos amigos míos, ahí nos estuvieron ayudando con la alabanza. Su familia fue mi familia ahí en Caborca, en el corto tiempo que estuve ahí estudiando y han sido una total bendición para mi vida. Para los que se preguntaban, ¿y ese gordito que canta bien perrón, qué onda? ¿De dónde salió? Ya lo hicimos, ya hay voz de hombre aquí en la iglesia. Pues no, amado, no hay, sigue faltando. Así que los hombres que saben cantar, no se hagan. Porque hace falta. ¿Ok? Bien, ok, amados. Entonces, sabemos que el pecado, amados, se introdujo al mundo a través de Adán y Eva. En el Génesis, sabemos el relato, la serpiente antigua, con su lengua bífida, le oculta la trampa a Eva. O sea que de alguna manera solamente le deja visible el queso. O sea, se concentra en el queso.
en lo bonito, en lo sabroso que sería comer de ese fruto prohibido. Pero obviamente le oculta la trampa, porque es lo que hace una lengua bífida. Una lengua bífida es figura de que por un lado te habla verdad, por otro lado te habla mentira. Lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Satanás le dice a Eva, ¿qué es lo que te ordenó Dios? No, pues que no comamos del árbol, porque si no vamos a morir, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si no vamos a morir. Y la serpiente, ¿qué le dice? No te vas a morir, no es cierto eso. Simplemente Dios no quiere que tengas sabiduría propia. Entonces le oculta la trampa, ¿no? Y Eva muerde esa onda, figurativamente, ¿no? No sabemos realmente qué fue lo que hizo, pero figurativamente la muerde y se da cuenta, no me morí, sigo viva. Entonces él invita a Adán también. Y el pecado entra a través de Adán, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque el hombre, amados, el hombre es el que engendra, ¿se acuerdan? El hombre es el que engendra. La mujer concibe, el hombre engendra. Hubiera sido muy diferente si solamente se hubiera quedado con esa sabiduría nociva, Eva, porque de alguna manera no hubiera podido continuar esa línea por el ADN, porque para que el ADN continúe tiene que afectar al varón, sobre todo, ¿no? Porque el varón es el que, pues ya saben, ¿no? A través del gameto masculino engendra al varón y implanta ahí su ADN, su código genético. Muy bien, esto lo dice en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bien, amigo, cuando el enemigo, amados, logra separar la relación pecado-muerte en nuestras mentes, esto puede pasar a través de muchas cosas, amados, ¿ok? Puede pasar a través de muchas cosas. ¿Qué? Que la relación pecado-muerte. Acuérdense que la paga del pecado es muerte, es lo que leímos en el versículo medular de esta palabra. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando uno tiene bien claro eso, que pecado es igual a muerte, es muy difícil que caigamos ante la tentación, si lo tenemos bien presente. Pero el enemigo, de nuevo, a través de muchas artimañas que él tiene, de alguna manera hace que se te olvide o que te concentres solamente en el queso. No en la trampa, sino en el queso. Que no, hace que no te preguntes por qué el queso es gratis. Simplemente hace que, échale, ¿ok? Entonces, el enemigo es la manera en que trabaja. Y hay muchas maneras. No crea usted, amado, que usted va a estar en su cuarto, bien tranquila, cambiándole a la tele, y le va a salir de repente una serpiente que va a hablar. No, ¿verdad? Estaría medio raro eso. Claro que no. Pero el enemigo sí utiliza varias herramientas. Por ejemplo, las sabemos, amado, sabemos. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? La música, el cine, etcétera. ¿Ok? También amistades, malas amistades. Pero hay otra cosa que a lo mejor no nos hemos dado cuenta porque suele ser muy paulatina, que es el relajamiento moral en el término de familia, en el contexto de familia. A veces en la familia, sin darnos cuenta, vamos bajando la rayita de santidad. ¿Sí o no? Poquito a poquito. No pasa nada, un domingo, todo bien. No pasa nada, viene un pariente, todo bien. Y así estás, menos, 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 menos. Y se va haciendo una bola de nieve tan grande que ya después no hayas ni cómo removerla. Porque lo que entra, lo que alcanza a entrar, dice, las pequeñas zorras que alcanzan a entrar al viñedo echan a perderlo todo el sembradío lo echan a perder. Esas pequeñas actitudes que vamos dejando que entren, que les vamos dando la bienvenida, decimos, está bien, no pasa nada, está bien, no pasa nada, está bien, no pasa nada. Y después de tanto no pasa nada, empieza a pasar algo. ¿Qué empieza a pasar? Hijos rebeldes, ganas de divorciarte, enfriamiento del amor, no hay autoridad, no hay respeto, no hay lineamientos. Y al rato, amados, para volver a llegar al punto de donde ya estabas, es un tirote. Porque ya los hijos ya están grandes, ya no tienen 2 años, ya no los vas a nalguear, ya son adolescentes, ya son jóvenes, ya no es la misma. Y una vez que un hijo ve que su padre se relaja en lo moral, es bien difícil que el hijo tome por sí, o sea, por su cuenta la iniciativa de decir, yo voy a ser mayor que mi padre, ¿sí o no? O sea, es rarísimo, amado, que eso suceda.
suele, o sea, puede pasar. Y hay ejemplos en la Biblia y yo he visto ejemplos de hijos que dicen, yo no voy a comportarme como mi padre, yo voy a ser mejor que él, en el buen sentido, ¿no? No por tema de egocentrismo. Pero es muy raro. ¿Por qué? Porque el padre y la mamá, obviamente sabemos que tienen la responsabilidad de dar el ejemplo en la familia. Por eso me detuve en este punto, amor, porque los demás son muy evidentes, ¿sí o no? No vamos a andar escuchando reggaetón, no vamos a andar fumando, no vamos a andar con gente que de plano sabes que nomás no te va a incitar a nada bueno. Eso yo creo que no se ocupa ni decir, ¿no? Pero el relajamiento moral en la familia sí es algo que a la torre, o sea, ni cuenta nos damos. Y de repente ya hay cerveza por todos lados, ya hay reggaetón, ya no vamos a la iglesia, ya dejamos de servir, ya quién sabe quién es el pastor. Y ya, de repente ya te desenteras. Ya cuando vuelves, ya está el Johnny predicando. No, no, están de viaje, mis jefes. Todo bueno. Así es esto, amado. Entonces, entendamos que el pecado no es solamente una acción, no es solamente un verbo de pecar, sino que además el pecado es una esencia. Es una esencia, es como un código que quedó metido ahí infiltrado en nuestro ADN. Es una especie de corrupción del código genético de la raza humana. ¿Sí me explico? Entonces ahí queda. Ahí está, siempre, siempre, amado. Usted puede servir en la iglesia, usted puede haberse bautizado, usted puede hablar en lenguas, usted puede sanar a la gente con su sombra, pero siempre va a tener algo que se llama carne. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a hacer carne. Y tenemos que reconocerlo. Eso nos hace ser humildes, número uno. Y segundo, nos hace ser empáticos con la gente que a lo mejor cayó. Con algún hermano de nosotros. Porque lamentablemente el pueblo cristiano suele ser muy juzgón. Y no sé por qué, si somos los que menos deberíamos de juzgar. Si somos los que más se nos ha perdonado. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la misma gracia que fue gratis para ti, es gratis para todos los demás. Entonces entendamos, amados, que por más mega hiperapóstol de una iglesia de millones en el mundo que cayó, pues ¿qué tiene, amados? Sigue siendo un hombre, ¿sí me explico? Obviamente al que más sabe, más se le demanda. Pero usted no tiene el papel de demandárselo. Eso se lo va a demandar el juez. O sea, a usted nadie lo llamó a testificar en ese juicio. ¿Sí me explico? Ni mucho menos de ponerse papel de juez para andar mandando al infierno a la gente. Nada de eso, amados. Usted es igual que esa persona. Y la palabra dice, con la vara que midas serás medido. Como diciendo Jesús, ponte trucha. Porque mientras más exigente te pongas con la gente, más exigente me voy a poner yo contigo a la hora de que nos veamos al fin de los tiempos. Así que cuidado, amado, cuidado. Take it easy, ¿ok? No con todo, bueno, amados, perdónenme. Ok, bien. Vamos a leer Romanos 7:17. Este es un estudio casi de Romanos, ¿eh? El apóstol Pablo es otro rollo, la neta a mí me gusta mucho el apóstol Pablo. Dice, Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces el pecado, en este contexto, estamos viendo que no es una acción, ¿verdad? Es como una especie de ente que vive adentro de nosotros. ¿Sí se fijan? Le da como una personalización, como una persona propia, una personalidad al pecado. Dice que mora en mí. Entonces, por lo tanto, sabemos, amados, que la fruta que comió Eva no era una manzana, sino una mora. No sé. Se la creyeron, ¿no? Si no dijera el pecado que manzana en mí, pecado que mora, pues ya. Chiste malo. Ok. Se volvió parte de nuestra naturaleza, como dice en Santiago 1:14. Vamos a leer mucho la Biblia, amados, así que póngase de trucha ahí con la esgrima. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los que vinieron el domingo pasado ya se lo saben de memoria este versículo, ¿no? Porque lo vimos a fondo. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia en otra versión la traduce como así, como que un poquito más entendible, la traduce como naturaleza pecaminosa. Entonces es una naturaleza, el pecado, amados, es una naturaleza, la carne, los deseos, las pasiones mundanas, los deseos de la carne, es una especie de naturaleza que ya la tenemos intrínseca y que no nos podemos
no nos la podemos arrancar, amados, porque está en nuestras venas, está en nuestra sangre, pues. Nuestro código genético ya trae esa cosa mala, mortífera del infierno en nuestra carne, y ni modo, ¿no? Como dice la Abby, es una frase que utiliza mucho. La verdad, no me gusta mucho que la use, pero ya se me pegó. Y ni modo, ¿no? Y ni modo, ya lo tenemos, ¿no? Pero no se agüitemos, ¿ok? Todo problema tiene una solución. No se me agüite. Primero vamos a darle al pecado para entenderlo, porque no podemos solucionar un problema si primero no lo entendemos, ¿cierto? No lo podemos sacar de raíz si no entendemos cuál es el problema y su naturaleza, sus causas, etc. Entonces, aguánteme. Romanos dice que el pecado quiere que pequemos, y Santiago también dice que nosotros queremos pecar. Se los voy a leer otra vez. Romanos, acuérdense, Romanos 7:17. De manera que que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, Romanos dice que el pecado quiere que pequemos. El pecado que mora en nosotros quiere que pequemos. Y Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, y Santiago dice que nosotros también queremos pecar. Entonces, el pecado te está llamando y tú también quieres pecar. Entonces, por eso es una batalla tan fuerte, hermanos. Porque es la naturaleza, es el pecado, son un chorro de cosas que se conjugan para hacer fuerza contra ti para que peque. Es como una especie de magnetismo. Es como magnetismo, pues las dos partes son compatibles. Se van a pegar y ahí se van a quedar y vas a batallar bastante para despegar esas partes. Es lo mismo. ¿Ok? Para resolver esta ecuación, amados, en principio vino la ley. Fue la primer como pseudo solución que se le presentó a la humanidad para poder ser libres del pecado. Lo primero que hizo la ley, ¿qué fue lo primero que hace la ley? Define qué es pecado. Es lo que dice la ley. Usted cuando lea la Torah va a empezar bien interesante, Génesis, Éxodo y algo bien. Faraón, las plagas, qué emocionante. Ya después, números. Levítico. Ay, no, hombre, Levítico es el cocorno de la Biblia, la neta. Está bien difícil leerlo porque es pura ley y ley y ley y ley y ley y ley y ley. Son muchísimas leyes, amados. ¿Y la ley qué es lo que hacía? Evidenciaba que era pecado. Ese es el trabajo de la ley. Y es como que Dios, amados, es como que Dios curó de alguna manera la ceguera espiritual del mundo de manera parcial. Como me recuerda al paralítico, no, el paralítico no, un ciego que estaba en Bethsaida, que Jesús lo sana. Agarra el lodo y se lo pone en los ojos. ¿Y qué dice el ciego? Veo los hombres como árboles que caminan, le dice, ¿no? O sea, ya miraba un poco, pero no alcanzaba a mirar bien. Eso fue lo que hizo la ley con la humanidad. O sea, nos develó un poco de qué es lo que a Dios no le agradaba y lo que deberíamos como que medio hacer. Pero no terminábamos de entender porque aún no se nos revelaba el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Es como el primer toque. Y el segundo toque, en el segundo toque, el ciego miró al 100, clarito, clarito. Y es lo que pasa. En la ley es como el primer toque, vemos a la mitad. Y hay gente, amados, que hasta el día de hoy sigue viviendo o trata de vivir bajo la ley. Lamentablemente, porque no se les ha revelado la figura de Dios, de Jesús, del Hijo del Hombre. Pero después, Juan que dice, el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. O sea, el verbo, la palabra, o sea, todo el Antiguo Testamento se personificó en la figura de Cristo Jesús. Por eso dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su luz. La luz es figura de revelación, de entendimiento. Cuando tú tienes luz de algo es porque lo entiendes, porque puedes verlo y puedes entenderlo. Entonces ya con Jesús, a partir de Cristo, ahora sí, ya podemos ver claramente cuál es el corazón del Padre y cómo podemos solucionar este problema del pecado en nuestra sangre. ¿Okay? El problema, amados, es que al señalar al pecado, la ley nos hace pensar en el mismo, o sea, en el pecado. Cuando te lo leo en otras palabras,
cuando la ley señala el pecado, hace que pensemos en el pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que nos queremos poner a dieta, ¿no? Supongamos, ¿no? Es como algo ficticio, meramente para fines ilustrativos. Nos queremos poner a dieta, vamos con el Nutri. Oiga, Nutri, no, pues fíjese que ya estoy un poco pasadito de peso. Y el Nutri te está viendo así como que, "Hijito". Se están lamiendo los bigotitos, ¿no? El Nutri, y este vato lo va a sacar una buena. Que va a tener que venir como 3 años para que quede al 100. Ah, no, no es cierto. Y el Nutri que te dice, no, pues te da una dieta, ¿no? ¿Qué es lo que no debes de comer? ¿Qué te quita? Pan dulce, harina, toda. Es lo primero que te empiezan a quitar. Y a lo mejor puede ser que usted ya estaba quitándose algunas cosas de esas, pero ya cuando mire la dieta constantemente que no debe, que debe evitar esos alimentos, le recuerdan de la existencia de esos alimentos malos para usted. ¿Sí? Esos alimentos, que lo torre, ¿no? O a lo mejor ni te gusta el pan dulce, pero ya te lo prohibieron. Y ahora quieres, ahí eres cliente frecuente de la Cornejo, ¿no? Ni te conocían ahí en la Cornejo, nomás te lo prohibieron y ya vas por 7 conchas al día. 7 conchas con un galón de leche entera que atracas. Para que pegue, ¿no? Para que pegue. Y no, pues te pegas unos atracones. ¿Por qué? Porque te recordaron de la existencia de esa cosa. O sea, no sabía, a lo mejor ni sabías que existían algunas cosas que el nutriólogo te dijo, pero te las dice y ya las conoces. Es lo mismo que pasó con la ley, hermanos. Había cosas que la humanidad tal vez no lo definía como pecado, pero la ley, como lo definió como pecado, entonces ya conocíamos que era pecado, pero eso genera el problema de que entonces la gente piensa en quererlo hacer. ¿Sí me explico? Es el problema con la ley. Esto lo podemos ver en Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No es pecado la ley. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es como un ejemplo nomás, ¿no? Pero con todo lo demás se aplica. Si la ley no nos hubiera dicho que eso era pecado, no hubiéramos conocido el pecado, ¿no? Entonces, como quien dice, de alguna manera la ley nos deja todavía más tronados. O sea, conviene más todavía no conocer la ley. De hecho, por eso Jesús, ¿se acuerdan que decía, yo les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan y se arrepientan y yo los sane y todo eso, ¿no? Yo les hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque había mucha gente, amados, que estaba destinada pues a la muerte segunda, al infierno, pues. Entonces, si la gente se le revelaba eso, y su condenación iba a ser todavía mayor. Entonces Jesús decía, como que por misericordia, yo prefiero que ellos no entiendan, porque van a entender, pero no se van a arrepentir y les va a salir peor, porque ahora sabiendo van a seguir pecando y ahora sí les va a contar como pecado, porque ya van a saber que está mal. Entonces Jesús con algunas personas prefería hacer eso. Y realmente todo el capítulo de Romanos 7 habla de esto, ¿no? Del pecado. Si usted quiere una definición, una explicación de qué es el pecado, léase Romanos 7. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, obviamente, pero se lo dejo de tarea, hermanos, que lea Romanos 7 y va a entender a profundidad qué es el pecado. Bien, ahora vamos a pasar a temas un poquito más amables, más felices, al lado bonito. Primera de Corintios 15:57. Vamos a empezar a ver ahora sí qué es la solución al pecado. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la solución. ¿Cómo funciona esto? A lo mejor usted dice, yo leo este versículo y veo que solamente mi nana dijo amén. Y esto me da a entender que usted no le es suficiente que le digan una frase bonita. Y yo soy como usted. ¿Okay?
A mí no me basta con que me digan Cristo es la solución. Y a nadie le va a bastar. La neta. O sea, a veces queremos decir Cristo te ama y ya que la gente entienda toda la palabra, ¿no? No, amados, no. El Señor, por eso el Señor Jesús nos llamó a discipular. Vayan y hagan discípulos. No dice vayan y díganle Cristo te ama a todo el mundo y déjenlos ahí como que este vato loco, qué rollo, ¿no? No estás haciendo nada bueno con eso. Tenemos que discipular, o sea que si queremos llegarle a alguien, tenemos que discipularlo, o sea, darle seguimiento, seguirle hablando de la palabra de Dios. Entonces una cosa va llevando a la otra. Entonces como yo sé que ni usted ni a mí me termina de funcionar una frase bonita, primero tenemos que entenderla, o sea, tenemos que saber qué significa esto, cómo funciona. Bueno, Jesús, amados, ya no estamos con nosotros, ¿ok? Vamos a enfocarnos en la persona de Jesús. Jesús no tenía esta concupiscencia, o sea, no tenía esta naturaleza pecaminosa. La palabra dice que Él se hizo hombre sufriendo las mismas tentaciones. Sin embargo, sus acciones y pensamientos eran gobernados por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué era de Jesús? ¿Se acuerdan? Era su papá. Jesús no tuvo padre biológico, todos lo sabemos, ¿verdad? Fue nacido por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo era su papá. O sea, él no tenía ese ADN de Adán, pues, porque no fue engendrado por semilla de Adán, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, en su código genético, en lugar de estar el código mortífero y dañino de Adán, estaba el del Espíritu Santo. Pero estaba a su vez mezclado con una humana, con María. ¿Ok? No María de Guadalupe, ¿ok? María nomás, plano, María ya. ¿Ok? María fue solamente un instrumento. ¿Ok? No hay por qué idolatrarla, no es como que algo muy especial. Fue un llamado que ella tuvo, fue usada, así como usted y yo podemos ser usados. Así que no hay que venerarla ni nada por el estilo, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Amén? No hay otro más, nomás Jesús y listo, punto. Se acabó la historia, usted no se complique con un montón de santos y vírgenes, etcétera. Sí, de por sí la Biblia es extensa, es complicada. Ahora imagínese cuando empezamos a hablar de otras personalidades que no tienen nada que ver con eso. ¿Me explico? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces dice, 1 Corintios 15. Vamos a leer a partir del versículo 15. Perdón, a partir del versículo 45. ¿Okay? 1 Corintios 15, 45 dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El primer hombre fue Adán. Ok. El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Jesús, espíritu vivificante. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Quién fue animal? Adán. ¿Quién fue espiritual? Jesús. Ok. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Esto es para que conozcamos la naturaleza de Jesús. Ok. Y después, 1 Corintios 15, 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, si nos comportamos como un terrenal, vamos a ser terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Entonces nosotros tenemos que procurar ser como el postrer Adán, celestiales. Ok. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, así como adoptamos las prácticas del primer Adán, también podemos traer las prácticas del segundo Adán, el que es de espíritu vivificante. Porque la perdición viene a través del primer Adán, más la salvación a través del segundo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Me alegra que se esté entendiendo. El enemigo, amados, logra que pequemos por lo que tiene en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hay archivos malos que Dios pone en nuestro archivero de la concupiscencia. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? El domingo pasado. El archivero de la concupiscencia. Sin embargo, Jesús en Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿ok? El enemigo. Y él nada tiene en mí. ¿Ok? Él nada tiene en mí.
¿Qué quiere decir esto? Jesús no podía, o sea, ¿cómo va a pecar Jesús si no dejaba que nada le entrara a su archivo de concupiscencia? O sea, no tenía nada de él. Todo lo que nosotros guardemos que venga del infierno, que sea mala información, que sea información nociva, se guarda en la concupiscencia. Dijimos eso, ¿sí? Mas, sin embargo, Jesús no almacenaba nada de esto, porque no tenía naturaleza pecaminosa, pues no había en él concupiscencia. Sí podía ser tentado, acuérdense que el diablo lo tentó, ¿ok? Y tuvo muchas tentaciones. Sin embargo, no tenía un archivo donde tuviera antecedentes para sacarlos y saber cómo ejecutar ese pecado. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que usted no llene su archivo de cosas malas. Entonces, amados, dijimos que íbamos a ver cómo funciona esto. Cuando Jesús meditaba en la ley, no le afectaba la mente. O sea, no es como que se le hacía difícil de entender. No hacía que se le antojara hacer nada malo, como a nosotros sí. O sea, dijimos que cuando nos dicen que algo que está mal, lo queremos hacer. Pero a Jesús no le pasaba esto, porque él no tenía antecedentes para tomar como punto de referencia. Además, él sí tenía muy clara la relación pecado-muerte. O sea, él sabía que la paga de pecado es muerte y ya lo tenía bien implantado. Siempre estaba pensando en eso. Así que Jesús, amados, venció al pecado y también venció a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿ok? No puede haber una sin la otra. O sea que Jesús, al vencer el pecado, también venció a la... Amén. Jesús venció al pecado y a la muerte. Así que la solución, amados, es que el mismo espíritu por el cual Jesucristo venció al pecado habite en nosotros y domine sobre nuestra naturaleza pecaminosa, amados. Ponga atención, amados. Yo sé que a lo mejor está un poco complicado de entender o se les hace complicado o no. Yo creo que es sencillo entender que si el pecado entró por un espíritu, entonces la salvación puede venir por un espíritu también, ¿no? Si vino por el espíritu del enemigo, entonces debe haber un espíritu bueno. Es como la ley del bien y el mal, pues. Si hay algo malo, tiene que haber algo bueno. Entonces, la naturaleza pecaminosa entró por el primer Adán y la buena por el segundo. Entonces tenemos que tener la naturaleza del segundo. ¿Cuál era su naturaleza? La del Espíritu Santo. Entonces, amados, esto es lo que le da vida a la letra. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que por eso Cristo, amados, cuando usted lee su vida y cuando platicaba con los escribas y los fariseos, Jesús decía, cómo quisiera que entendieran. Y se lamentaba Jesús. Si usted lee la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, entró en un burrito, ¿se acuerdan? Y en un evangelio, creo que es en Lucas, es donde podemos ver que Jesús llora. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús llora y se lamenta. Dice, oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido el camino de tu paz. Si tan solo hubieras entendido, porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron. O sea, Jesús venía por ellos, primeramente por ellos. Esa era su misión principal. Y obviamente él le pesaba, le dolía tanto que su propio pueblo, su propia nacionalidad, no hubiera captado el mensaje de la salvación. Y ahí es cuando Jesús dice, pues ni modo, voy a tener que ir a los gentiles. O sea, voy a ofrecer la salvación a todo mundo. Porque los invitados originales me pusieron excusas, no se vistieron con ropa adecuada. Así que, ¿qué dice? Inviten a todos invítelos. Y gracias a eso es que nosotros estamos aquí, amados. Tienen un aplauso a Jesús. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, amados. Y aquí donde estamos bien tronados con los toltecas y chichimecas y que hacían actos muy feos, amados. Usted vea cuáles eran los ritos religiosos de nuestras raíces indígenas a la torre. O sea, era una cosa gruesa, amados. No eran cualquier cosa. Estaban súper metidísimos en tema de brujería, astrología, sacrificios, se comían el corazón de la gente.
O sea, eran una cosa brutal, bestial, horrible, amor. No éramos una perita en dulce aquí los nativos indígenas, ¿ok? Ustedes no, yo vengo de Holanda por ahí. No, no sé. Como pueden ver, ¿no? En el color de mis ojos. Gracias a Jesús es que tenemos la salvación, amor. Gracias a Él. Nosotros no estábamos originalmente en ese plan, pero fuimos injertados en el olivo verdadero a través de Cristo Jesús. Por eso Cristo es nuestro Dios. Por eso Cristo es el eje principal de nuestra fe. En Él se resume toda la ley. Por eso lo adoramos, por eso estamos obsesionados con Él. Por eso cantamos de Él, escribimos de Él, le entregamos nuestra vida a Él, porque gracias a Él tenemos la salvación, amados. Cristo Jesús. Así que, amados, usted no se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para destrucción de fortalezas, amados. Usted puede destruir cualquier obra del adversario con el Evangelio. Cuando entra un profeta, un evangelista a una casa donde hay perdición, donde hay muerte, donde adoran a la muerte, donde hay santería, donde hay demonios, entra el Evangelio y es una luz que lo irradia todo, amados. Es una luz impresionante. Yo quisiera que todos alguna vez tuviéramos la experiencia de poder evangelizar un hogar así. Entrar en un hogar así donde es evidente, es casi palpable la maldad que habita ahí, los espíritus malignos que ahí habitan y ver cómo la luz de Cristo cambia toda la atmósfera radicalmente, amado. De hecho, Manuel, el esposo de Zule, tiene un testimonio bien impresionante que trata de eso, cómo el Señor Jesús cambió su vida y él en un inicio era adorador de la muerte, mas sin embargo, ahorita ya andan perfilándose para pastores, amados. O sea, así es Jesús. Así que usted no diga que su casa tiene un problemón irreparable, porque si salvó esa casa, amados, a mí me tocó conocerlo desde el principio. Si salvó esa casa, puede salvar la suya. Porque Dios es todo poder. Usted no dude que Dios puede enderezar a sus hijos. Usted no dude que Dios puede sacar a sus hijos de la drogadicción, a su esposo de la adoración de la muerte o del alcoholismo, de lo que sea. Usted no ponga en tela de duda el poder de Dios, porque Dios es todopoderoso y Él es soberano. Usted solamente tiene que creer, amados. Si tuvieras fe, dice, como un granito de mostaza, pero cree, genuinamente cree que Jesucristo tiene el poder de cambiar mi casa, Él puede venir y cambiar toda la atmósfera. Y cuando usted menos piense, va a estar usted y su casa aquí sirviendo al Señor Todopoderoso. Amén. No se quede usted con este regalo. Compártalo. Vaya con sus parientes que la neta están bien tronados en su casa. Entras y a la torre hay un desastre, un cochinero, hasta se mira físicamente las condiciones en las que viven. Te das cuenta de que a la torre, o sea, si tan solo conocieran. Usted no se pregunte si tan solo conocieran, que lo conozcan a través de usted, amados. Usted entre y cambie esa atmósfera. Usted vaya con la autoridad del cielo y reprenda todo espíritu demoníaco que haya en esa casa, toda potestad que esté sobre ese hogar y que le esté haciendo que no progresen en ninguna cosa. Al contrario, parece que van cada vez para abajo. Menos economía, menos estabilidad, cada vez más tronados los hijos, cada vez más desbaratado todo el sistema familiar, porque así es la opresión demoníaca, amados. Como una mano que se posa sobre la casa. Y ahí está, la tiene bien agarrada. Amados, el que mora en nosotros es más poderoso que el que mora en este mundo. Solamente las personas tienen que creer. Así que usted tenga primero que nada un buen testimonio para que la gente crea y usted tenga autoridad para irles y decir. Obviamente usted no va a hablarle de Cristo si usted se comporta peor, no, obviamente. Pero créese en usted un buen testimonio, estudie la palabra de Dios y vaya a esa casa y transfórmeles la vida, ¿no? Así como se la transformó usted. ¿Ok? Vamos a leer por último Romanos 8. Romanos 8. Si Romanos 7 hablaba del pecado, Romanos 8 habla de todo lo contrario. Habla de la naturaleza del Espíritu. Es el versículo, este es un versículo bien medular, amados. Por eso si usted va a leer la Biblia por primera vez, yo siempre le recomiendo, empiecen por Romanos.
Romanos habla de todo. Todo lo que ocupas saber está en Romanos. Romanos 8:1 dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres a través de Cristo, amados. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, salvarnos, por cuanto era débil por la carne, o sea, ¿qué quiere decir? No es que la ley estuviera mal, es que nosotros teníamos vivíamos bajo la carne, entonces no la podíamos recibir. No es culpa de la ley, es culpa de nuestra naturaleza de carne. Sin embargo, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que en Cristo se cumple la ley y a través de Él ya no tenemos que vivir bajo esa naturaleza pecaminosa. Ya podemos engendrarle de Él el Espíritu. Porque miren, amados, es como leyes universales. Adán fue malo, ¿no? Ya lo dijimos. De Adán heredamos de manera biológica de Adán, sacamos una estirpe de sangre que corre hasta usted y yo. Pues usted y yo todavía sigue corriendo sangre de maldad cuando nace, ¿sí? Porque tiene que ser forzosamente de manera biológica, porque así fue como Adán engendró. Sin embargo, con Cristo es diferente, amados, porque Cristo no fue engendrado de tierra ni de materia, fue engendrado de espíritu. Entonces, de igual manera, como Él fue engendrado de espíritu, Él nos puede transmitir a nosotros una herencia genética por espíritu. ¿Sí me explico? Por eso los israelitas, los judíos, son como muy persistentes en el tema de que, ¿cómo voy a recibir salvación de Cristo si no viene mi línea genética, biológica de Jesucristo? ¿Sí? Porque todos decían, no, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham, y se jactaban mucho de eso, porque eran bien recurrentes en esto. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que habla mucho de los patriarcas y mucho dice tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, porque así era antes. Antes todo funcionaba por ley, por tema biológico, pues, por línea sanguínea. Pero por medio de la sangre de Cristo, espiritualmente tenemos esa herencia de naturaleza de espíritu, del espíritu con E mayúscula, el espíritu de Dios. Por eso Jesús le dice, hey, no se agüiten, le dice a sus discípulos, no se agüiten porque ya me voy, les voy a dejar al mero mero, al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, la iglesia primera hizo tantas maravillas, ¿no? Usted lee Hechos y la neta se goza. Yo siempre que leo Hechos me gozo, ¿no? En el Espíritu, me hace sonreír, me hace sentir bien. Porque es impresionante las obras que uno puede hacer, o sea, los hechos que uno puede hacer lleno del Espíritu Santo. Pasan puras cosas buenas, puras cosas bonitas, cuando uno está gobernado por el Espíritu Santo. Ok, continuamos leyendo. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, en tema de pensamiento. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, ni aunque tú quieras sujetarte a Dios con todo tu corazón a través de tu esfuerzo humano, no vas a poder. Aquí dice, no se puede, no se sujetan ni tampoco pueden. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vives. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que eso es lo más importante cuando adquirimos nuestra identidad como cristianos, amados. Es bien fácil irnos por el tema de la forma de culto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la iglesia mayoritaria o muchas corrientes religiosas nos enseñan que como que la actividad o lo más importante, el fundamento de su fe es el tema de culto, ¿no? Religión de culto. Sin embargo, con el cristianismo no funciona así, amados. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el Espíritu de Cristo habite en nosotros. Eso es lo primero. O sea, usted pregúntese, ¿Cristo vive en mí? ¿El Espíritu Santo estará en mí?
¿Y cómo conozco esto? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y que todo está en el corazón. O sea, si en el corazón habita el Espíritu, nosotros vamos a sacar frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, procuremos primero lo espiritual. Eso es primero, hermanos. Claro, usted venga a la iglesia, claro, sirva, aprenda un instrumento, vaya y predique, todo eso. Pero lo más importante siempre es en su espíritu. ¿Qué tan cerca se siente usted de Dios? ¿Qué tan cerca está de parecerse a Cristo? Eso es lo primordial, amado. Porque de ahí todo lo demás lo va a hacer bien, todo le va a salir bien, cuando no descuida lo primero. Ya casi terminamos. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces es como si nuestro cuerpo viviera muerto. Y muerto no se refiere obviamente al tema biológico de que se te para el corazón. ¿Cómo vas a vivir con el corazón parado? No, no se refiere a que cuando aceptas a Cristo se te para el corazón y mágicamente sigues vivo. No, amados. Significa que tu cuerpo está muerto en el sentido original de la palabra muerte, pues. Muerte significa separación, más específicamente, separación ¿de quién? De Dios. Entonces nuestro cuerpo, nuestros miembros físicos viven permanentemente separados de Dios. Eso es cierto. O sea, nuestras acciones que podamos hacer con la carne a lo mejor nunca van a ser completamente perfectas, mas el espíritu vive vivificado. O sea, mantenemos ese gozo y esa esperanza de que espiritualmente somos correctos delante de Dios. Así que hay que enfocarnos en lo espiritual, amados, porque ahí está nuestra salvación, pues. Usted no crea que sus acciones van a llegar a un punto donde sean perfectas. Nunca va a pasar eso. Mas su espíritu sí puede alcanzar la perfección, la estatura de Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu es vida, amado. El espíritu es vida y paz. Ok, entonces, estudiando este pasaje, vamos a regresarnos a Romanos 8:5 y vamos a ver este proceso, porque Dios es más de procesos que de sucesos. ¿Se acuerdan que también vimos eso? Bien, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan, ese es el primero, ¿ok? Piensan, pensar. El pensamiento se da ¿en dónde? En la mente, ¿ok? Ok, en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y después el 6, porque el ocuparse ya es hacer, y habla de acción. No puedes estar ocupado haciendo algo si no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, al ocuparse se refiere de nuestras acciones. Entonces, pensamos algo malo y luego empezamos a ocuparnos en hacer eso malo. Bien, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bien, el 8:7. Pero por cuanto los designios, amados, si me pueden poner ahí el strong, designios significa en original inclinarse mentalmente. O sea, tener una inclinación mental por hacer algo. ¿Sí? Que usted ya trae esa inclinación, que nomás, o sea, cuando, por ejemplo, esta cosa está empinada, ¿no? Si tenemos un objeto que es medio redondo, a lo mejor se queda parado, pero como está inclinado, con un poquito que le hagas así con el dedo, ya se va a caer completamente. Hablo de esa inclinación, no de inclinación como de reverencia, sino en el sentido de el término inclinado en sentido físico. ¿Ok? Entonces, como nosotros ya tenemos mentalmente esa inclinación por el pecado, con tantito que nos hagan así, ya nos caemos completos. Entonces, tenemos que cuidar esa inclinación mental. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y luego, el último proceso es Romanos 8:8, y los que viven. Vivir es sinónimo en este caso de ser. Ser. Cómo vives es como eres. ¿Sí? Según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, todo este proceso, amado, de vivir según la carne o el espíritu, empieza en los pensamientos, o sea, en la mente, que es una parte del alma, o sea, del corazón. Así que cuando usted lea corazón en la Biblia, se está refiriendo al alma. Y en el alma está algo bien, bien, bien importante que se llama mente. Y ahí es donde empieza el proceso de vivir una vida que le agrade a Dios o que le agrade al mundo, en los pensamientos. Así que si el enemigo logra ganarle la batalla de la mente,
usted está tronado. Pero si desde el pensamiento, desde el cerebro, usted gana esa batalla a través del Espíritu Santo, el fin va a ser bueno. ¿Sí me explico? Porque un pensamiento, ¿cómo lo exteriorizamos de manera como lo primero que hacemos con un pensamiento? Lo hablamos, ¿verdad? Es la primera manera de manifestarlo. Tú piensas algo y lo hablas. Y después de tanto que lo hablas, ¿lo qué? Lo haces. De tanto que estás diciendo, voy a hacer esto, lo haces. Porque lo estás declarando, lo estás exteriorizando. Entonces, pensamiento, palabra, acción. Y luego de tanto que hacemos una acción, se nos crea un qué? Un hábito. Un hábito son conductas repetidas que ya estamos acostumbrados a hacer. Y el conjunto de esos hábitos hacen nuestro ser. O sea, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro contexto donde vivimos. Esos hábitos son los que te forman. Tus hábitos alimenticios forman tu cuerpo. Tus hábitos de ejercicio. ¿Qué tan espiritual eres? Tus hábitos espirituales. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto ayunas? Etcétera. ¿Se entiende? Tema de los hábitos. Pero todo se hace en la mente. Pero es importante que usted ponga mucha atención a las predicaciones y a la palabra de Dios con la mente. Entienda con el cerebro, amados. No se espere a que todo, o sea, no quiera que todo sea como que espiritual. Está bien que usted pase y oren por usted y todo eso. No estoy diciendo que esté mal. A veces necesitamos ministración a través de la oración. Sin embargo, no creamos que eso nos va a traer una transformación mágica, una liberación más mágica, porque la libertad viene a través de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es la palabra de Dios. Así que usted quiere verdadera transformación, concéntrese en la palabra y entiéndala con el entendimiento, con la mente. Y si su mente funciona bien, todo el resto del proceso de su vida, todo lo que usted hable, todo lo que usted haga, todos sus hábitos van a ser buenos. Y entonces se va a parecer a Cristo. ¿Okay? Póngase de pie, vamos a orar para irnos. Es importante que seamos espirituales en la mente, que tengamos espiritualidad de mente. Así que no se pierda el próximo domingo, amados, porque vamos a hablar de eso, la espiritualidad de la mente. Tema bien, bien importante también, ¿ok? Padre, gracias por esta palabra que tú acabas de entregar, de servir, por este pedazo de carne que tú nos acabas de dar. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra. No solamente nos entregaste un texto ilegible, sino que además nos enseñas, nos entregas profetas, maestros, pastores, evangelistas, una mano ministerial completa, Señor, que nos capacita y de alguna manera nos deshebra la escritura para que podamos entender. Te pedimos que tú traigas bendición y revelación a todos esos apóstoles y maestros, a toda esa mano ministerial, Señor, que cubre esta iglesia, para que podamos seguir teniendo revelación. No queremos que tú cortes este flujo de revelación porque queremos seguir teniendo palabra fresca, Señor. No queremos reciclar lo mismo, no queremos ser odres viejos y con vino viejo adentro, sino renuévanos, Padre, renuévanos. Como dice esa alabanza, renuévame, Señor Jesús, porque ya no quiero ser igual. No queremos seguir siendo de la carne, queremos ser del Espíritu. Ayúdanos a que nuestra mente piense en cosas del Espíritu, no en cosas de la carne. Ayúdanos a que tu Espíritu habite en nosotros, que vayamos a nuestra casa, si somos padres, vayamos y creemos juntos una atmósfera de espíritu, una atmósfera espiritual correcta con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, Señor. Y si somos hijos, de igual manera que vayamos a nuestra casa y pensamos en cosas del Espíritu y nos sometamos a nuestros padres y vivamos con esos frutos al 100. Anhelamos esos frutos del Espíritu. Queremos tener dominio propio. No que venga una tentación y rápido, como no nos dominamos, caigamos. Sino queremos desarrollar ese dominio propio. Esa paciencia, esa benignidad, esa paz, ese gozo. Tantas cosas que trae tu Espíritu. Puros frutos buenos. Queremos esos frutos buenos. Queremos alcanzarlos, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres espirituales, creados, Señor, para salvación, para buenas obras. Queremos cumplirlas y cumplir nuestro propósito. Ayúdanos a seguir entendiendo. Oramos por nuestros pastores, que tú los guardes, que tú los cuides, que sigan disfrutando y que podamos ser una iglesia que se ama, una iglesia que tiene empatía por el prójimo, una iglesia que no
donde no hay envidias, ni chismes, ni murmuraciones, etcétera, sino que al contrario podamos visitar, ministrar al necesitado, podamos entre todos tener una sana convivencia. Gracias porque tú has generado un espíritu y una atmósfera bonita en esta casa de fe. Que así siga siendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.